conocemos, que es la entrevista. ¿Alguien sabe lo que es una entrevista? ¿O ha visto alguna entrevista? ¿O cree saber lo que es una entrevista? Ya ven, vamos con... Uy, Santi, ya. Tengo dos cosas que decir. Ya, dígame nomás. Las entrevistas se ven cuando estáis entrevistando para obtener un trabajo. Perfecto, muy bien, ya. Y la otra es para cuando te entrevistan en un noticiero. Muy bien, muy bien, Santi. Excelente, perfecto. Jimmy. Y otra cosa que la entrevista es cuando alguien es muy famoso. Ya. Salir en la tele entrevistando con puras personas así con un audífono preguntándole cosas. Ah, ya, perfecto. Como una conferencia de prensa, como la que le hacen a los futbolistas, ¿no? Ya, perfecto. Muy bien, Jimmy, muy bien. Vamos con David. David. Yo digo que significa cuando a uno le hacen preguntas. ¿Cómo, mi niño? Ahora sí. Yo pienso que a una persona le hacen preguntas. En la entrevista, perfecto, por supuesto. Sí, dentro de esta conversación podemos decir que hay bastantes preguntas, ¿sí? Ya, Rafita, muy bien, David, perfecto, David. Todos vamos, o sea, Rafa ahora. Ya. Todos están llegando cosas Iba a importantes. decir que como yo entrevisté para entrevistar, yo le hago preguntas a alguien para sacar una información. Excelente, muy bien, chiquillos, muy bien, Rafita. Me encanta porque han dicho varias cosas y todas diferentes y todas bastante importantes, así que los felicito. Muy bien. Ay, ya. Entonces, vamos por acá. Muy bien. El objetivo entonces de hoy día, ya como lo adelantamos, es conocer las principales características que tiene una entrevista, ¿cierto? Y cómo la podemos aplicar, en qué contexto o qué tipo de entrevista existe. Partiendo por la definición, ¿cierto? Que ya ustedes me mencionaron bastantes cosas, ¿sí? La entrevista, chiquillos, y aquí yo les puse una definición de la RAE, te dirá que la RAE es la Real Academia Española, ¿ya? Este es como el diccionario que rige más o menos, el más importante, que rige a demás diccionarios, ¿ya? La RAE es una institución donde, bueno, en este caso, se pueden definir bastantes palabras, todas las palabras que uno tenga dudas, las puede encontrar ahí y buscar en la RAE. Hay una página que te lleva directamente a esta aplicación, digamos. Ya, Leonardo, al tiro le doy la palabra. Al tiro, a mí levantó la mano, dice. Al tiro, déjeme buscarlo. Aquí está. Leo, te escucho, pero no te veo. Ah, me salió verso. De algo importante en el comienzo. Ya, dígame. La cosa es que se me perdía algo importante en el comienzo porque... Ya. En el comienzo no, primero me preguntaron sobre las notas de Wonder, así que en eso no hay problema. También, y ahí empezamos a hablar de más o menos qué era la entrevista que conocían los chiquillos por entrevista, ya no alcanzamos a profundizar más, así que no se perdió mucho. Consulta, chiquillos. Dani Morales, si puede prender la cámara, me parece que puede ser Tomás, ¿o no? Si puede prender la cámara para ponerle el nombre, Dani Morales, dice. Dani Morales. Dani Morales. Yo les decía que aquí yo saqué una definición de la RAE de más o menos que es una entrevista y dice así, es la obtención de información mediante una conversación, ¿cierto?, de naturaleza profesional, ¿ya? Y aquí claramente ya está lo que ustedes me mencionaron, ¿sí? Que es una conversación con preguntas, ¿cierto? Y que en muchos casos tiene un poquito más carácter formal, ¿ya? Santi, ¿quería mencionar algo? ¿Sí? Ya. Santi. Quería decir cómo son más o menos las preguntas. Ya, a ver, súper.
como en las noticias, como si pasa algo malo y tú estás ahí, y tú estuviste en eso, te preguntan qué pasó y todo eso. Excelente, muy bien, qué buen ejemplo, me encantó tu ejemplo, muy Y bien, cuando, y cuando Dígame. y cuando eres futbolista te preguntan que si le querés dar saludos a alguien o que está ahí, que está Claro, ahí ahí nervioso. Algo. ya, perfecto, muy bien, Santi. Claro, ahí, por ejemplo, no sé, por los finales del partido, ahí siempre llegan el CDF y le hace preguntas. ¿Sí? ¿Qué cree usted? ¿Cómo estuvo el partido, cierto? Eh, etcétera. Ya, si también de repente quiere enviarle saludo a alguien, al final, si ustedes se dan cuenta, se repite la misma lógica, que son preguntas. ¿Ya? Súper bien, muy, muy bueno ejemplo. Me gustaron muchísimo. Ya. Entonces, vamos a llevarlo más, digamos, ahí para que se entienda un poco mejor. Tenemos que la entrevista, chiquillos, es una conversación, ¿cierto? Entre dos personas, el entrevistador y la persona entrevistada. ¿Sí? Se produce en esta entrevista una interacción social entre ambos sujetos, es decir, cuando decimos interacción social es porque están conversando. ¿Sí? La diferencia es, bueno, lo vamos a ver más adelante, de cuál es el rol del entrevistador y del el entrevistado, ¿ya? En este caso, en esta interacción social que se genera entre ambos personajes, existe un sistema de roles, un juego de roles, ¿cierto? En donde hay una persona que va a ir guiando la entrevista, que en este caso es el que es entrevista, ¿cierto? Yo como entrevistador tengo que ir guiando las preguntas, ¿ya? Tengo que tener mi pauta de preguntas para poder ir haciéndolo en orden. ¿Sí? Todo esto es muy ordenado y tiene que estar previamente establecido. ¿Sí? Existen normas implícitas, ¿cierto? En este caso, normas que no están presentes, por ejemplo, dentro de una entrevista uno tiene que utilizar la cordialidad, ¿cierto? Cuando uno va a entrevistar a una persona, saludarla, etcétera, ¿ya? Eso es bastante importante. No puedo llegar y decir, ya, vamos a empezar la entrevista, entonces empiezo al tiro. ¿Quién es el mejor equipo de Chile? No sé, estoy inventando, ¿cierto? Le preguntan a la persona. Siempre tiene que ser, en un principio, empezar con el saludo, ¿ya? Y eso es cómo se empieza una entrevista, ¿ok? Leonardo, Hablando de entrevistas, ¿ya? creo que recuerdo algo que cuando era más chiquitito, ahí ¿Ya? fuimos a un lugar donde mostraban el cuerpo humano, bla, 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 y ¿Ya? ahí como que entrevistaron a mi mamá, le hicieron preguntas y todo eso. Perfecto, muy bien, muy, muy, muy bien. Esa exposición de cuerpo humano habrá sido esta que se llamaba Body Expedition, donde salían cuerpos humanos reales. Bastante entretenida esa, ¿cómo se dice? Esa exposición. Bastante interesante. Eso, Jimmy, la tía. Ya, dígame. ¿sabes? En pescar igual pueden hacerte una entrevista porque el mar está lleno de misterios y como todas las personas algunas veces pescan, pueden Perfecto. encontrar como animales raros. Por ejemplo, yo encontré uno. Estaba ¿Ya? pescando con mi tío, pero eso fue hace años. Y ¿Ya? encontré un pez gigantesco en un lago. Ya, súper, súper, súper. Y eso, Y no mira, me sabíamos parece... qué era, entonces Ah, nos ya, fuimos. súper. A lo mejor era un... No, no sé qué pudo haber sido, la verdad. Te mentiría si te digo que fuera. Pero mira, y me parece bastante interesante lo que mencionas, porque de hecho nosotros, no sé si la clase anterior o la anterior, no me acuerdo, estuvimos viendo lo que era un reportaje, ¿ya? Y el reportaje, chiquillos, se basa en, bueno, en evidencia, ¿cierto? Y principalmente se basa en entrevistas también. Y ahí puede ser, por ejemplo, si un reportaje se trata sobre animales misteriosos del mar, por ejemplo, ahí podrían, no sé, entrevistar ahí al Jimmy y preguntarle, mientras estaba pescando, ¿qué es lo que observó? Y distintas preguntas para poder digamos, buscando la interrogante a esto que se desconoce,
ya que va a ser parte del reportaje. Así que muy, muy bien, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, ¿quiénes participan de esta entrevista? Tenemos dos personas principales, que es el entrevistado y el entrevistador. Ambos cumplen distintos roles, ¿sí? Por ejemplo, el entrevistador, él es súper importante dentro de la entrevista. ¿Por qué? Porque él tiene que llevar el orden de la entrevista, es decir, previamente él tiene que realizar en un cuaderno, ¿cierto? En un borrador, tiene que hacer todas las preguntas que él puede hacerle a la otra persona, después luego en la entrevista. No puede llegar e improvisar, es decir, que está ahí y ahora, ¿qué puedo preguntar? No. Él tiene que tener una pauta anteriormente en donde vaya de las preguntas más generales quizás a las más específicas. Ya él en este caso es la especie de moderador de cierta forma de la entrevista. ¿Ya? ¿Por qué el moderador? Porque principalmente él va haciendo las pausas, ¿sí? En la entrevista, él va viendo si hay preguntas que él ya tiene, ¿cierto? Que son interesantes mencionarlas, si el entrevistado responde algo más, ¿cierto? Y a mí me surge, como entrevistador, me surge una nueva pregunta, obviamente él ahí puede ir agregándolas, ¿ya? Bueno, idealmente una entrevista tiene que ser más ordenada, o sea, yo tengo que hacer directamente las preguntas que yo ya tengo escritas, ¿ya? Porque si no se puede desordenar la cosa. Ian, ¿te escucho? Ian, ¿no? Ah, ya. Ya, mi niño. Leo, ahora sí. Leonardo. Se me olvidó algo. Ahí está. Se lo olvidó, ya, piénselo, y cuando se acuerde me avisa, ¿ya? Entonces, el rol del entrevistador es bastante importante. Entonces, el rol del entrevistado, chiquillos, simplemente tiene que ver con resolver las dudas que tiene el entrevistador con respecto a mi persona o con respecto a mi opinión sobre un tema, ¿ya? Santiago. Santi. En el rol entrevistado, si te ¿Ya? preguntan algo así como ¿cuántos años tienes? Tú tenés que responderle. Exactamente. Tenés que responderle si te preguntan dónde vives y todo eso. Exactamente. Idealmente hay que responder todo lo que me pregunten, pero ojo ahí también, porque puede existir en algún momento que hayan algunas preguntas que el entrevistado no quiera responder, porque puede ser un tema sensible o porque simplemente no quiere hablar de ese tema. Y bueno, eso ocurre mucho en las entrevistas como de farándula que se dan en la tele de repente, es cierto que les preguntan, no sé, voy a inventar. De repente, no, romance entre dos personajes, van y lo persiguen y le preguntan, ¿usted tiene un romance con esta persona? Sí, no. Entonces, él puede decir que no quiere responder o responde, depende de la persona. Ya, Leo, te doy la mano, o sea, perdón, la palabra. Ya, Leonardo. Me acordé. Ya, dígame. ¿Cuándo vas a deshabilitar la prueba de matemáticas de hoy? Deshabilitar, o sea, bajarla, dices tú, ¿Sí? va a estar hasta mañana en la tarde. Ya, para el que no pueda darla hoy día, la da mañana en la tarde. ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, yo les decía que ambos personajes, ay, se me ocurrió. Ambos personajes son bastante importantes, pero dentro de todo el que lleva el orden y la pauta es el entrevistador, ¿ya? ¿Por qué? Porque él es el que va haciendo las preguntas y va llevando el orden y va moderando toda esta situación, ¿ya? ¿Qué es lo que busca una entrevista o más o menos cuál es el objetivo de una entrevista? ¿Sí? Principalmente, chiquillos, tiene que ver con conocer alguna opinión o algún aspecto relevante de la otra persona o de lo que hace la otra persona, ¿ya? Por ejemplo, acá uno puede conocer los datos personales de la persona, ¿cierto? Ahí como mencionaba el Santi, creo, no sé, fecha de nacimiento, dónde vives, cuántos años tienes. Puede conocer percepciones acerca de algo, es decir, su opinión, emociones, interpretaciones, etcétera. Puede conocer distintas ideas, ¿sí?
que tenga una persona sobre o acerca de un tema, o puedo conocer en más profundidad la vida personal de otra persona, ¿ya? Entonces es una de las finalidades, ¿cierto? En este caso de la entrevista, ¿ya? Aquí yo les puse una frase que dice, así, la entrevista no es un contraste de ideas, creencias o supuestos, es un acercamiento a los entrevistados, lo que interesa son sus explicaciones. Literalmente está correcto eso, porque si yo hago una entrevista no es que yo quiera poner en contraste la opinión de él con la opinión mía, sino que lo que yo quiero saber es lo que realmente él piensa solamente, ¿ya? Es como que, claro, aquí dices un acercamiento al entrevistado, decir que yo voy a conocer más en profundidad, ¿sí? Lo que esta persona piensa o sobre algún tema, ¿ya? Por eso les puse también que lo que interesa son sus explicaciones, ¿ya? Ay, espérenme. Entonces, elementos, chiquillos, o cosas que tenemos que considerar durante una entrevista o debemos observar. El entrevistador debe tener una actitud, ¿cierto? Debe tener en este caso una identificación, ¿sí? O sea, yo también, bueno, aquí estamos hablando de aspectos más formales, ¿ya? Por ejemplo, en estas entrevistas que le mencionábamos en un principio de, ¿cómo se llama?, del deportes, ¿sí? Cuando terminan los partidos de fútbol, por lo general las personas que entrevistan, por ejemplo, del CDF, exclusivamente, llevan consigo una insignia o una identificación que dice que son reporteros del CDF y que trabajan para cierto lugar, ¿ya? El entrevistador ojalá siempre debe tener algún logo o algo que lo identifique, ¿ok? El entrevistado, chiquillos, también hay que observar todo lo que tiene relación con la forma de comunicar y en cómo yo puedo hacerle distintas preguntas, que él las pueda comprender, ¿cierto? Y que obviamente también tengo que cuidarme de que lo que yo le voy a preguntar no vaya a ocasionar una respuesta, digamos, incómoda para la audiencia o incómoda para el mismo personaje, ¿ya? La idea es que obviamente se respete, ¿cierto? Un poco esto de la dinámica de la entrevista, ¿ya? Gaby. Gaby, ¿te escucho? Es que las entrevistas son como si tú quieres ir escribirte al súper, te toca hacer la entrevista. Ya. Sí, puede ser también, ya. Esperemos un poquito. Gracias, Gaby. David. Es que son dos cosas. Dígame todas las que quiera. Lo escucho. Lo primero es que una entrevista es, por ejemplo, cuando a una persona le preguntan dónde vive, cómo se Claro. llama, cuántos años tiene. Perfecto. Muy bien. Y la otra es cuando Espérame, David, dame un segundito. David, espera un poco. ganar. Espérame, David. Lo que pasa es que había otra persona con el audio activado y se hizo como interferencia con lo que usted me dijo. Ahora sí, David. Lo último que me dijo, que no alcanzamos a escucharlo muy bien. Profe, es como cuando entrevistaron a los presidentes de Estados Unidos. Ya, perfecto, cuando fue el debate. Sí. Sí, ahí también hay otra cosa interesante, un debate. Pero inclusive, y lo mejor de todo es que, claro, en ese debate habían ciertas distintas preguntas que cada uno tenía que responder. Ahí, ¿cuál es la diferencia entre entrevista y debate? Es que entrevista es entre entre dos personas solamente, y aquí era una persona que le hacía la misma pregunta a dos para ver las distintas opiniones y ponerla en contraste, ¿ya? Esa es una de las principales características del debate, y qué bueno que lo menciona porque más adelante probablemente la próxima clase vamos a ver lo que es un debate, ¿ya? Pía. Quería decir que eso sobre el supermercado no es una entrevista, es una encuesta, porque las encuestas son más cortas y son para ver qué te pareció, si te gustó esto, qué no te pareció, eso. Perfecto,
Súper. Y qué bueno que lo aclara porque mira, la verdad es que en este caso suelen bastante confundirse, ¿ya? Porque, como bien dice la Pía, las entrevistas son preguntas más largas, no son preguntas, en este caso, así como como ella bien dice, si te gustó o no, o que puede ser un sí o un no, de un al sí. ¿Ya? Las entrevistas tienen que ver con recolectar información personal acerca de otras temáticas, ¿ya? Súper, súper, súper. Que ahí aparte que cuando la Gaby nos habló un poquito, la escuchamos un poquito medio cortado, ¿ya? Súper. Entonces, vamos con... ¿había visto otra manito levantada o no? Mi idea. A ver, denme un segundo, denme un segundo. Denme un segundo. Ya. ¿Quién más había levantado la manito, chiquillos? ¿Mm? ¿No? ¿Laus? ¿No? Ya. Entonces sigamos. Y otra cosa importante a observar es la interacción entre los participantes, ¿ya? Es decir, yo tengo que ver, ¿cierto?, cómo se da la conversación, en qué contexto, si mis preguntas como entrevistador están produciendo mucha ansiedad en la persona, es decir, esas ganas de querer contestar todo al tiro y todo lo que yo pueda, ¿sí? Se tiene que observar todo lo que provoca en ambos personajes el tema de la entrevista, ¿ya? ¿Y cómo podemos preparar una entrevista formal? ¿Sí? Yo le puse formal ahí, chiquillos, pero la gran mayoría de las entrevistas son formales, pocas entrevistas son informales. Y ahí vamos a ver los tipos de entrevista ahora en la siguiente, ¿sí? Pero cuando yo me refiero a formal, estoy haciendo referencia a que tiene una estructura dada, ¿cierto? Y que tiene un orden establecido también, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Si yo, por ejemplo, el día de mañana quiero hacer una entrevista a alguna persona, tengo que primero preparar las preguntas que voy a hacer, ¿cierto? Y en este caso dice los documentos necesarios, es decir, las fuentes y si yo quiero mostrarle alguna evidencia a la persona entrevistada. Importante también fijar un límite de tiempo, ¿sí? Y preparar la agenda para la entrevista, es decir, fijar el límite de tiempo tiene que ver con que, por ejemplo, yo digo, mi entrevista va a durar aproximadamente entre 20 y 30 minutos. No me puedo pasar de eso porque ese tiempo es el establecido, ¿ya? Elegir un lugar donde pueda hacer la entrevista, es decir, en donde yo puedo estar más cómodo con la persona, por ejemplo, si yo voy a una entrevista de trabajo, no creo que me entrevisten en la puerta del colegio, ¿cierto? En la puerta del trabajo. Idealmente se entrevista en una sala o en una oficina, en donde la persona se sienta más cómoda, etcétera, y no se distraiga con los distintos factores ambientales. Y sobre todo, que es lo más importante, tiene que haber una cita con anticipación. Es decir, idealmente para una entrevista formal yo tengo que ir, o sea, tengo que hablar con la persona y programarla desde antes. No llegar exclusivamente a entrevistarlo, porque obviamente, y lo más probable es que esta persona no me pueda responder, porque puede que esté haciendo otras cosas. ¿Ya? David, ¿había visto que habías levantado la manito? ¿No? Ah, ya, súper. Entonces, y para ir ya casi cerrando, tenemos 3 tipos de entrevistas bastante comunes. La entrevista clínica, ya, y chiquillos, esta es bastante común, ya. Bueno, sobre todo para los que son un poquito más grandes, porque, por ejemplo, lo más probable, digo yo, que cuando ustedes van al médico y están enfermitos de algo, el papá o la mamá son los que hablan en este caso con el doctor y le dicen lo que usted tiene y ellos van preguntando. A eso se refiere una entrevista clínica, ¿ya? Que tiene relación con cuando uno va al doctor, ¿cierto? Y todo lo que hace referencia a eso, ¿ya? Luego tenemos la entrevista periodística y aquí está todo lo que han mencionado, por ejemplo, lo de la farándula, los personajes famosos, los futbolistas, todo eso son entrevistas periodísticas, ¿ya? Y finalmente tenemos las entrevistas de trabajo, que dentro de estas 3 son un poco las más formales, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad? Poder lograr y acceder a un empleo. Entrevista periodística, ¿cuál es la finalidad? Poder, ¿cierto?, conocer más acerca de una persona o algún evento en que esté involucrado la persona.
Y la finalidad de la entrevista clínica, ¿sí?, es poder llegar a conocer cuál es el mal que lo afecta, qué enfermedad tiene, ¿ya? Le doy la palabra a Lian y creo que el Santi también, y vamos a terminar viendo un video, resumen. Ian, ¿te escucho? Es como para inscribirse al colegio. Exactamente. Una entrevista puede ser. Perfecto, muy buen ejemplo y no lo habíamos mencionado, no se había mencionado, así que súper. Por ejemplo, cuando los papás van a inscribir a sus hijos a los colegios, ellos primero tienen que ir a una entrevista, ¿cierto? Para que, por ejemplo, el director o directora del colegio pueda conocer acerca más del niño, cuáles son sus preferencias, ¿cierto? Cómo le va, cuál es su conducta, etcétera. ¿Ya? Súper. Santi. En una entrevista de trabajo te hacen más preguntas como de si sabes cómo hacer tal cosa, y tenés que hacer como un informe de eso, de todas las cosas que podía hacer. Exactamente, ¿cierto? En las 3 tipos de entrevistas se hacen preguntas diferentes porque se trata de evaluar cosas diferentes, ¿ya? Por ejemplo, en las de trabajo yo les mencionaba que son como casi las más formales porque de cierta forma se busca ver si la persona encaja con la propuesta de trabajo. Por ejemplo, si yo estoy buscando un profesor en un colegio y llega, no sé, un doctor, ¿cierto? Probablemente no encaje con lo que estamos buscando porque estamos buscando un profesor, no un doctor, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿ya? Ahora sí, chiquillos, bueno, voy a abrir las camaritas, voy a compartir un video y quiero saber si se escucha, todavía no. La entrevista. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre 2 o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada. La entrevista suele aparecer en los medios periodísticos, puede realizarse por escrito, en una revista o en un periódico, u oralmente en radio y televisión. En este tipo de texto, uno de los interlocutores, el entrevistador, busca mediante preguntas adecuadas que el otro, el entrevistado, ofrezca información sobre sí mismo, su experiencia o sus conocimientos, según el objetivo que se pretenda conseguir. La entrevista puede ser informativa o psicológica, aunque algunas entrevistas pueden incluir las 2 tipologías a la vez. Las entrevistas pueden ser estructuradas o no estructuradas, según el tipo de preguntas que se desarrollen y su finalidad. Entrevista estructurada, cuando se encuentra absolutamente estandarizada, es decir, que se compone de preguntas rígidas que se plantean a todos los interlocutores de forma idéntica y cuya respuesta también se encuentra estructurada. La entrevista no estructurada permiten acercarse más al interlocutor, son más flexibles y si bien también hay una línea de preguntas que las guía, estas no son rígidas y permiten que el entrevistador pregunte aquello que considere importante o profundice en ciertos temas que son de su interés o que crea que puede ser interesante para sus interlocutores. La estructura general de una entrevista. Título. Puede ser el nombre del entrevistador o una frase que sea representativa dentro de la entrevista. Entrada. Es una breve presentación del entrevistado. El entrevistador debe indicar a la audiencia quién es la persona que será entrevistada. En ocasiones basta con indicar el nombre completo y cargo que desempeña el entrevistado. Posteriormente se realiza el saludo o bienvenida. Es habitualmente que se realiza el primer contacto personal entre el entrevistado y el entrevistador. Epígrafe. En no más de 2 oraciones se explica lo que se observa en la imagen o alguna frase del entrevistado. Cuerpo de la entrevista. Preguntas. Esta parte consiste en la realización de la entrevista. El entrevistador debe procurar recordar cada tanto el nombre y la labor que el entrevistado desempeña. Por otro lado, el cuerpo de la entrevista contiene todas las preguntas que son formuladas al entrevistado. Estas preguntas deben ser dirigidas directamente al entrevistado en tono formal. Cierre de la entrevista. Finalmente, para concluir una entrevista, se agradece al entrevistado por su participación y se le recuerda a la audiencia de qué trató la entrevista y quién es el entrevistado. En este punto pueden ser mencionados aportes importantes de la entrevista que merecen ser recordados para el público. La entrevista como una herramienta valiosísima, ya que recaba testimonios orales de quienes vivieron o participaron en un acontecimiento, suceso o hecho histórico. Ya. Entonces,
Entonces ahí, chiquillos, queda un poquito más claro, yo creo, lo que tiene relación con la entrevista. ¡Ay! Lo puse de nuevo, ¿qué hice? Ya, ahí está. Que un poquito más claro todo lo que tiene relación, chiquillos, con la entrevista. Ya, déjenme hacer algo acá, espérenme un segundito. Ya, listo. Estaba guardándolo ahí en PDF para poder enviárselo apenas terminemos la clase. Así pesa menos. Ya. Entonces, chiquillos. Ahí veo una manito levantada. Gaby. Gaby. Ya, se me va a cargar la cáluga. Es que me queda el 5% de batería. Ya, no se preocupe si ya estamos terminando. Quedan 2 minutos. Ya. Porque después no voy a poder terminar la clase. No se preocupe si estamos listos. Ya. Ay, no puedo... Gaby, si es posible, ¿se puede usted silenciar? Es que no puedo hacerlo. Gracias, mi niña. Gracias, gracias. Ya, chiquillos. Les voy a dejar una tarea que no la puse en el Power, pero tienen que realizar una... ¡Ay, sí la puse! Sí la puse, chiquillos, espérenme un segundo. Nos queda 1 minuto. Sí la puse, espérenme. ¿Sí? Ya. Ya, les voy a dejar esta actividad en donde en su cuaderno de lenguaje, muy bonito y ordenadito como lo tienen que crear una entrevista. La entrevista se la pueden hacer a cualquier persona, a la mamá, al papá, al hermano, al tío, al primo, a la abuelita, a quien quiera, o a un amigo, ¿ya? ¿Y cómo lo va a hacer? Primero, elegir a quién va a entrevistar. Segundo, pensar qué cosas le quiere preguntar, ¿sí? Sobre qué, etcétera. Tercero, una máxima, ¿ya? No está la extensión, sino más que nada es para ir aplicando más o menos lo que tiene que ver con la entrevista, ¿ya? Profe, ¿podría Ahora repetir sí. el punto 3 que no se escuchó? Se le apagó el micrófono, un segundo. Ah, ya, de nuevo. ¿Cuál era? Un punto 1, que entrevistaran a alguien cercano a ellos, ¿cierto? Todos que eligiéramos qué pregunta Sí. hacerle. Punto 3. Ah, ya, perfecto. Sí. Y la número 3 es cuando ya tengo listas las preguntas, o sea, pensadas qué preguntas puedo el papel, escribirlas en un papel en el orden que van a ser preguntadas, desde lo más importante hasta, por ejemplo, lo más global a lo más específico, o de lo más específico a lo más general. Ya, ahí usted la entrevista y usted ve cómo lo hace en el sentido. Preguntas que tengan desarrollo, sí, pues, o sea, que las respuestas sean desarrollo. Exactamente. Le puedo preguntar, ¿cómo estás? Bien. Bien y listo, no. O sea, la pregunta, bueno, ojalá conocer sobre temáticas personales o gustos de la persona en donde la persona pueda decir más de 3 palabras. No solamente bien y tú, o bien gracias. ¿Ya? Ya, chiquillos, estamos en la hora. Les voy a enviar enseguida el PPT a los papás, ¿ya? Es una solamente aplicación, no es con notas, así que no se preocupen, ¿ya? Y un abrazo y nos estamos viendo ya el día de mañana, ¿ya? Vale. Que estén muy bien, cuídense mucho, nos Cuídense vemos. harto, chiquillos. Chao, Chao, profe. chiquillos. Nos vemos. Chao, chao a todos.